La verdad que agradecerles que había quedado pendiente Sí, esta visita, hace mucho. que en algún momento lo habíamos hablado y no hace mucho tiempo cuando se anunció la construcción del hospital en Ordóñez, ahí quedamos que iba a estar y es un placer estar con ustedes. La idea era charlar un poco de todo, de todos los temas políticos y de muchas cosas, porque me parece que siempre entrevistamos al Iturria político y 20 años atrás había otro Iturria. Digo, ¿cuánto hace que te dedicas a la política? ¿20, 25 años? ¿20 años? No más, yo entré como en el 99 como intendente. ¿99 En tanto el hace ya? 99 yo sí fui intendente por primera vez, pero ya en el 89, 91 militábamos, trabajábamos con otro formato. Yo siempre le digo a los jóvenes, ¿no? Yo voté por primera vez en el 83 y cuando a los que llevamos la vocación de servicio y esto de que después con el paso del tiempo se despierta más menos, y tenía más de 20 años y bueno, no teníamos posibilidad ni decidir ni definir dónde pegar un afiche. Tal cual. Había órdenes, instrucciones, bueno, ese formato fue cambiando, por supuesto me quedo con el hoy, donde el joven participa más, tiene poder de decisión, pero sí hace muchos años, empecé muy de joven, no es que tengo muchos años. ¿A qué te dedicabas antes de, digamos, la política como dedicación full time empezó en el 99 como 99. intendente? Antes de eso, ¿a qué te dedicabas? Bueno, a los 13 años fue... Digo, por la gente más joven, que dice, ¿y este hombre salió Claro. bajo una piedra? No. A los 13 años fui cadete de una empresa de ramos generales, mis padres, para que aprenda el oficio. Ellos entregaban cereal, la compra de mercadería en esa empresa y le pidió al dueño, la firma era La Raza Hermanos, si podía, en mi caso, aprender el oficio. ¿Me toma el nene? Fue así, fue un año sin cobrar. Claro. Sin cobrar, y porque para mi padre la cultura del trabajo y aprender el oficio era muy importante, no era una cuestión económica. Y la verdad que fue una etapa muy linda, porque me quedan los recuerdos de mis compañeros de trabajo, aquellos admiro y aquellos que por ahí no tanto, pero de cada uno aprendí. Aprendí a entender el otro, el del otro lado del mostrador que venía. Así que... Vos sabés, Dardo, que antes charlábamos aquí también, yo te contaba que, antes fuera de micrófono, ¿no? Y te contaba que cuando yo tenía esa edad también, a los 12 años, empecé a trabajar como cadete en la cooperativa agrícola, después trabajé en la caja de crédito. Sí, me pagaban, eran 2 monedas porque trabajábamos mediodía, pero estaba eso de aprender a trabajar de chico. Y a mí me genera algunas... no tengo muy claro qué pensar, porque eso nos enseñó a trabajar, a ganarnos el manguito, a que no siempre hay que pedirle a papá para que te dé. Pero por otro lado, hoy en día los derechos del trabajo, los derechos de los niños, esta historia de la explotación infantil, entonces hace que uno no empiece a trabajar hasta los 18 años. A los 18 años vas a trabajar y no tenés idea de nada, porque nunca trabajaste en relación de dependencia. Entonces, ¿qué opinás vos de esto? ¿Pasamos a un extremo? ¿Está bien lo de ahora? ¿Era bueno lo de antes? Coincido con vos. Uy. Hay una cuestión que el contexto va cambiando. Yo voy a hablar de mi experiencia, y mi experiencia fue maravillosa. Hoy... La mía también, digo, si me queda esas dudas, porque, insisto, mi padre me consiguió esa oportunidad, fue como una beca, pero sin cobrar, pero para él era muy importante que yo aprenda ese oficio. Y hoy, más 60, cumplí el 13 de septiembre 61 años, todavía tomo cosas de las que aprendí en esa etapa. Y por eso
Yo, sinceramente, hay cuestiones legales, por supuesto que hay que respetarlas. A veces hablan de la explotación y no todos son iguales, tanto desde el empresario o desde los padres, ¿no? Yo creo que también pasa y que hoy en el nuevo formato de la familia, los valores, el respeto, la educación. Yo vengo de una familia donde nos enseñaron todas esas cosas y yo como papá lo hice con mis hijos. Por supuesto, tengo 3 hijos, intenté en su momento, pero uno puede, a ver, en mi caso mis hijos, los 3, tuvieron mucha independencia en la elección, en el estudio, en toda la actividad. Pero sí, siempre hablamos de los valores, siempre hablamos, yo le contaba, le digo, ¿saben por qué yo fui intendente la primera vez y no fue muy bien? Y desde el concepto de la sociedad con respecto a mi persona de muy buena imagen, digo, no fue tanto mía, sino de los abuelos, de mis padres, de mis tíos, que una familia de bien, una familia trabajadora. Y a veces en los pueblos, Adrián, usted sabe, es el hijo de. El hijo de. Entonces, siempre le transmití eso a mis hijos y mientras tuve yo la oportunidad, fui 4 periodos como intendente. En el último de la Sota me llama y formo parte de su gabinete como viceministro de Desarrollo Social, pero nunca tuvieron privilegios mis hijos, ni en la educación, no manejaron antes de los 18 años. No eran los hijos del intendente. Y no sabe por qué, Adrián, yo pienso en mis hijos. A Dardo Iturria lo conocen en Ordóñez, lo conocían en Ordóñez, y digo, ustedes salen de Ordóñez, van a ir a la universidad y se van a creer que ser hijo de, o porque hable con la docente, o porque hable con el inspector, y lejos de ayudarlo los perjudico, y probablemente esa soberbia le traiga muchas dificultades en un futuro. Y la verdad que hoy, 35, 33 y 29 años tienen mis hijos, y hablamos de estas cosas y me llena de orgullo y placer que cada uno eligió la carrera, cada uno eligió su manera de vivir, pero siempre con los valores, siempre con la educación y siempre un límite. Por eso que a veces cuando hablamos de los límites todavía nos quedan preconceptos de la época de la dictadura. Y yo creo que en general la problemática que vivimos hoy es justamente fallamos como papá, como mamá, en creer que soy amigo, en creer en ponerme en las mismas condiciones. Y la verdad que el rol que tenemos los padres es como el tutor en un árbol. ¿Por qué le pone un tutor a un árbol? Para que pueda crecer derecho, para que pueda desarrollarse bien. Bueno, mira, sin esas cosas. Y esto que planteas, totalmente de acuerdo, porque es así, crecimos con eso de que, con una cultura demasiado verticalista. Y me parece que eso también influye en la forma en que se hace política y en que la gente ve a la política. Pareciera que la política la tienen que hacer solamente los políticos, diciendo qué se puede y qué no se puede hacer. Cuando en realidad es responsabilidad de todos. Porque Iturria hace algo si nosotros lo elegimos y le permitimos, o Schiaretti, o Fernández, o quien sea. Nos está faltando eso, entender que la culpa no es solamente de los políticos. Porque, ¿viste? Ahora pareciera que la política, la casta y no sé cuántas cosas más. ¿Y nosotros qué, como ciudadanos? Mire, así cuento la historia que usted, porque viene a la pregunta que usted me hace. Mis padres, apolíticos, ni hablar. Mala palabra. Sí, para mi padre, si bien tenían una mirada y desde lo partidario éramos veredas opuestas, no así mi madre, pero no, cuando se enteraron que iba a ser candidato a intendente, mi padre creo que estuvo unos días sin hablarme. ¿Sí? Y mi madre, yo me reía porque me decía, lo único que yo te pido, Dardo, fíjate que a veces las mamás sufrimos mucho. Y hay una cosa que me lo dijo y lo tengo presente siempre, ¿no?
no deje de pensar en el día después, porque el día después va a dejar de ser político, y para que la gente te mire a los ojos tenés que haber hecho una buena gestión. Cuando decimos buena gestión, respetar, cuidar detalles, y la verdad que eso todos los días hago ese ejercicio, ¿no? Y tener en mi memoria lo que me pidió mi madre, porque usted sabe cuál es hijo de cuando cometemos ese error. Pero en mi caso, y yo invito a los jóvenes a participar, porque recién decía usted, ¿no? Me pongo, es decir, en una sociedad enferma, y vamos a tener dirigentes enfermos, en una sociedad donde tiene dificultades, y seguramente vamos a tener dirigentes. Lamentablemente tenemos o generalizamos, y ahí es donde creo que nos equivocamos. Hay buenos y malos en todo. Yo por ahí escucho en algunas cuestiones, qué sé yo, por citar la policía. Pensé en el mismo ejemplo. Un policía corrupto no hace a todos los policías corruptos. Y a lo mejor un periodista mentiroso no hace a todos los periodistas mentirosos. ¿Me entiende? Entonces voy a decir, siempre generalizamos. Los medios, los periodistas, la policía, los políticos. Y la verdad que entiendo a la sociedad, porque hoy la sociedad no está bien. Estamos atravesando el mundo, pero fundamentalmente en nuestro país, dificultades. Entonces, los que tenemos la posibilidad de ser dirigente, lo que tenemos la responsabilidad de gobernar, o en mi caso, en el legislativo, yo siempre digo, yo te garantizo la gestión y no el resultado, porque no soy el ejecutivo que te va a decir o resolver el tema. Pero más que ver y justificar y en defensa de los políticos, tengo que ponerme en el lugar de aquella persona que tiene dificultades. Para que usted tenga una idea, yo en mi teléfono son 100 a 200 llamadas por día, y hoy esas, si son 200 llamadas por día, son 250 problemas, porque algunos tienen más de un problema. Reclamos a resolver. Y por lo general no son soluciones. Pero digo, entonces... pero para eso estás, de alguna manera. A eso lo que quiero llegar. A veces hay jóvenes o hay dirigentes, ¿no? Hasta deportivos, podemos decir. Reaccionar, enojarse. Y la verdad que hoy todos tenemos que aportar. Si lo llevamos al fútbol, el hincha, el dirigente, el jugador, si lo llevamos a la política, a la sociedad. Yo veo, y lo noto más en las ciudades grandes, donde hasta en un semáforo no le cedemos el paso a una mujer, a un adulto mayor, le tocamos bocina, nos enojamos. Pregunto, doña Rosa, que cruza ahí, ¿tiene la culpa si yo tengo un problema? Digo, eso es lo que creo que como sociedad tenemos que empezar a trabajarlo, y por supuesto todos los actores, y quizás en el gobierno, aquellos que tenemos funciones, tenemos muchas responsabilidades. Hay un tema que sinceramente a mí me hace ruido, y me lo facturo a mí mismo. Yo soy un defensor, sin duda, que es el mejor sistema de gobierno, que es el democrático. Pero en el año 83 nosotros, cuando entró Alfonsín como presidente, estábamos en un orden de un 8% de pobres. Y hoy estamos por encima del 40%, y habría que precisar si es más o menos. Yo creo que eso es un tema que debemos hacernos una autocrítica, pero todos los actores, nación, provincia, los gobiernos locales, el por qué. El por qué no lo trabajamos, no lo defendimos. Bueno, ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿O estamos haciendo? Sí, estamos, porque no solamente los políticos, digo, nosotros somos los ciudadanos comunes somos los que los elegimos, los políticos. Mire, sobre una noticia, a ver, yo escuché este hecho que pasó con respecto a esa colonia, sobre el tema de lo que al señor Medina, que es el más famoso. El Teto, pero hay 17 detenidos en ese caso. Claro, pero digo, hay en la mitad de la biblioteca que lo ve bien y la otra mal. Y en el hecho real. Y a lo mejor, y en esto algunos medios lo van a tomar desde un lugar y otro, y la comunicación también es importante en esto, sobre las cuestiones. Por eso digo, a mí me parece que es bueno que se sumen nuevos actores a la política. Porque en realidad
cada uno, usted para este medio, usted hace una política para captar... Todos hacemos política. Pero una cuestión lógica, el presidente del Club Complejo, el del Defensor, el del Sportivo Unión, cada uno a su manera. Yo lo que estoy diciendo que nos arrimemos más a la política pública, porque en definitiva en ese ponerse desde el otro lado con el dedo acusador, qué bueno sería que estoy convencido y seguro que debe haber gente que no tiene nada que ver con lo público y tienen ideas brillantes, proyectos brillantes que ayudarían. Bueno, ahí hay un tema, por ejemplo. ¿Por qué cuesta tanto, por lo menos acá, no sé, supongo que en Ordóñez debe pasar más o menos lo mismo, aunque en la mayoría de los lugares, conseguir dirigentes para la política? Porque si bien no sobran, los clubes tienen, las mutuales tienen, las cooperativas tienen, los colegios, hay gente que... Y cuando uno tiene que hacer una lista, yo lo veo, le ha pasado a la mayoría de los candidatos, una lista para que lo acompañe, candidatos a concejales, cuesta encontrar gente que se comprometa. Cuando hay mucha gente capaz, en el sector privado hay tanta gente, como vos decís, con ideas, inteligentes, con tiempo, y no se quieren dedicar a la política. Que sería tan necesario que esa gente trabaje para el bien común. Hay para mí varias razones. Y a medida que se va devaluando, para mí nos equivocamos, cuando decimos devaluamos la política, no, los dirigentes políticos. La política es una herramienta fantástica Sí, que política, es para resolver. Si no hay política, el problema, ¿qué hay? Hay un tipo que decide y eso no está bueno. Perfecto. Entonces, lo que se ha ido devaluando es justamente la dirigencia política. En muchos casos hay actores que están en muy buena posición y que a lo mejor les gustaría, pero lo primero que piensan es lo que me dijo mi madre el primer día del 99. Estoy hablando de decir, ojo, tené cuidado en el día después. Y ante la duda, ¿qué hace? Sigue en su actividad y tratará de hacerlo de la manera que pueda. Después, los jóvenes hoy son más dinámicos, tienen, menos estabilidad desde lo laboral. Menos arraigo, más tiempo sabático. Y que la verdad, no es que lo vea mal, pero digo, es un formato que nosotros también tenemos que ¿Sabés entender. lo que pasa? Vos creés, nosotros somos de la misma generación. Vos tenés un par de años más, pero somos de la misma generación. Nosotros crecíamos casi con un mandato. Nacés acá, te morís acá, tenés que formar una familia. Entonces, ¿vos qué hacías? De alguna u otra manera, hacías algo para que tu lugar, por lo menos, tu pueblo, tu país, si querés pensar más en grande, crezca, sea mejor, porque era mi lugar de vida. Hoy hay una generación que no está arraigada, por lo menos en una gran parte. Entonces, si vos no estás arraigado a ese lugar, de pronto, qué sé, ¿por qué voy a traer algo por Pollo, por Ordóñez, por Montevideo, si dentro de 3 años a lo mejor vivo en Trento, Italia, o en Croacia? Sí, yo creo que ahí fallamos los dirigentes, porque el joven hay que entenderlo, es un contexto diferente. Yo me acuerdo, yo también era un rebelde que nunca entendía a mi padre, que era bastante estructurado. Yo era casi menor de edad y salí mochilero, por supuesto con algo, con tarjeta, en aquellos años, ¿no? Pero digo, porque también la rebeldía, la independencia que uno pretende es de la edad. Lo que yo creo que más allá del arraigo en sí, la tecnología vino para mejorar mucho. Estoy seguro que un pocense, un ordoñense, que pueda estar en cualquier parte del mundo, siempre va a pensar en el lugar donde nació. Por cuestiones laborales o de estudio, no ha podido, pero siempre va a pensar. Mire, el lunes pasado me reuní con alguien que compartimos, pero estuvo más tiempo en Ordóñez que en Poce, que es con el doctor Abba, que está en Francia, un cirujano prestigioso, así que vino a disertar a Córdoba, y hablamos de estas cosas. Entonces, su familia, sus hijos, 2 de sus hijos nacieron en Francia y toda una historia,
pero hoy o por videollamado o por mensaje de texto, y él está tan informado de lo que pasa en Ordóñez, en Pose, y hace aportes. Justamente el otro día con este tema del Hospital Nuevo, él lo consultamos, qué le parecía, la problemática que a veces que nos parece le pasa a Pose, Ordóñez con los médicos, pasa en Francia, nos decía él. Ah, también. Pasa en Francia. Entonces, digo, qué bueno, porque esto que hemos, para nosotros, o para mi forma de ver en algún momento que he tenido que cambiar, que perdíamos, o reclamaba yo, digo, ese profesional lo formamos de manera gratuita en Argentina, viene Francia, lo lleva y es un cirujano prestigioso. Y la verdad que leyendo un libro en una oportunidad y viendo esto de la tecnología me hace ver que yo estaba equivocado, que en realidad este cordobés que está en Francia, a través de las distancias puede aplicar o puede su conocimiento a través de disertaciones puede devolver de alguna manera. Puede devolver de alguna manera. Entonces, digo, hoy ha cambiado y la tecnología nos permite eso, pero esa problemática que a veces, ¿cómo nos cuesta en esta zona conseguir un médico de familia, un médico clínico? Le pregunto a él, a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cómo cuesta cuando nos acostumbramos a los médicos de familia de pueblo? Lo llamábamos a las 2 o 3 de la mañana. Cada médico tenía la historia clínica de cada paciente en su cabeza. Hoy los médicos jóvenes vienen de otra manera, trabajan 8 horas y a partir de ese momento está haciendo otra actividad o lo que sea y cortó el teléfono. Sí, sí. Entonces, también todos nos tenemos que adaptar a ese formato, pero yo creo que la mayoría, desde un lugar u otro, porque a veces no ha tenido la oportunidad en nuestros pueblos para poder desarrollar o poder de alguna manera trabajar de lo que estudió. Yo creo que esos que de alguna manera tienen la posibilidad de irse a otro país y poder crecer siempre en el rinconcito, por lo menos los que yo conozco, no se alejan. queda. Y sí, porque Argentina, a pesar de todos los defectos, estos problemas, mire, yo tengo la suerte de conocer el mundo, ¿no? Y me pasa con mi Ordóñez, cada vez que conozco más quiero el lugar donde nací. Dardo, tengo 2 preguntas de política, porque mirá, la verdad que hace casi media hora que estamos charlando. 2 preguntas puntuales. Recién hablabas del día después. ¿Puede ser que el año que viene haya un día después porque no vas a poder ser reelecto? Ha dicho Schiaretti que no quiere que se modifique la ley y no va a haber reelección para nadie. ¿Qué va a ser de la vida política? Se lo pregunté a Rivas, al intendente de Montevideo hace un par de días. ¿Qué va a ser de la vida de Iturria que no va a poder ser reelecto como legislador? La vida, en todos los aspectos, ¿no? Personales, dirigenciales, o en mi caso de la política, que es una cosa que me apasiona, que la llevo muy dentro. Pero bueno, soy una persona de respetar las normas. Yo creo que cuando existe una ley por algo se evalúa, se analiza en general y después, por supuesto, cuando vemos, de hecho, cuando se reformó la 8102, ya había, por lo general las ciudades grandes ya tenían carta orgánica propia, Córdoba, Río Cuarto, Villa María, Belleville, Marco Juárez. Porque para poder tener carta orgánica propia tenés que ser ciudad. Y no todas las ciudades tienen carta orgánica propia. Hay algunas que no la tienen, como San Francisco. Pero digo, lo que el gobernador planteó en su momento, en la gestión anterior, dicho esto, porque para darle más oportunidades a dirigentes que puedan, insisto, postularse y poder lograr objetivos, surge esto de no estar atornillado en un sillón, la modificación del 8102, que se ha votado. Lo que sí, y esto es a título personal, que estoy de acuerdo con respecto a los 2 periodos, lo que pasaba acá es que creo que se comunicó mal, creo que de parte nuestra,
que en realidad la ley está, el tema era la interpretación del artículo 7, Sí. donde si ¿Cuál se es el primer tomaba periodo? el primer periodo en el periodo que se votó o el segundo periodo que es este. En realidad ahí hay un gris y hay cuestiones que la Constitución te permitiría que esto se le tome como el primero y no el otro, pero digo, yo insisto, yo creo que cuando un intendente es bueno, la gente lo va a votar 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el intendente no le da la oportunidad, yo he visto acá en la zona, en Montemaíz, bueno, vayamos a nivel nacional, acuérdese que cuando gana Macri fue más un castigo al gobierno, quien presidía en ese momento de Cristina, pasa 4 años, no cubrió la expectativa. Lo castigaron también a Macri. Y lo castigaron a Macri y la sociedad porque votamos. Y acá nos puede gustar más, menos. El que ganó es el que gobierna. Y yo no soy afín al gobierno nacional, pero la gente votó y respeto al pueblo en ese aspecto. Entonces, viste, cuando a veces pasan algunos dirigentes... Bueno, cuando... pero no me contestaste. ¿Qué vas a hacer en el 23 si no podés ser reelecto? Tengo muchas cosas para hacer, disfrutar. ¿En la política o en la vida privada? En la vida privada, Digo, mi familia. ¿Iturria vive de la política? No, es parte. Yo tengo la posibilidad de manera privada de vivir por eso.